Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Heidi Silva, colaboradora del Departamento de Marketing en Panduit, y en nombre de todo el equipo les damos la bienvenida a nuestro tercer Tech Trend Webinar, sesiones dedicadas a tratar los temas más actualizados en redes industriales, redes empresariales y audio y video. Gracias a todos los asistentes que nos acompañan de toda Latinoamérica. Bienvenidos Colombia, Argentina, Costa Rica, Ecuador, Chile, Brasil, México y a todas las naciones que nos acompañan. La sesión durará aproximadamente 90 minutos, 1 hora con 15 minutos de presentación y 15 para preguntas, por lo que les sugerimos que durante la presentación usen el chat y nos compartan sus dudas y al final les daremos lectura. Les recordamos que la grabación de esta presentación estará disponible la próxima semana y la liga de descarga será compartida mediante un correo electrónico. El día de hoy vamos a tratar el tema Panorama 2021, Transformación Digital. Ahora tengo el gusto de presentarles a nuestros especialistas. Nos acompaña Eric Carmona, él es Technical System Engineer para México. José Manuel Pineda, él es Sales Engineer Atlona para Latinoamérica. Vladimir Linares, él es Technical System Engineer para Sur de América. Efren Vargas Cordero, Technical System Engineer para Centroamérica y Caribe. El día de hoy, la agenda va a ser de la siguiente manera. Primeramente, veremos redes industriales, después audio, video y colaboración, entornos empresariales y centros de datos. Ahora queda con ustedes Eric Carmona. Gracias, Eric. Gracias, Heidi. Muy buenos días a todos. Espero que todos se encuentren muy bien durante esta época de pandemia. Y como les comentaba, hoy vamos a platicar sobre la parte de qué vienen las redes industriales, qué es lo que esperamos el día de hoy. ¿Qué es lo que, debido a lo que nos ha ido enseñando la pandemia, es que ya nada va a volver a ser igual? Hemos visto que a la mejor ya no regresamos a la oficina, a que las cosas van a cambiar en este tiempo, y también en la misma industria, que a veces es como el que más necesitamos que esté presencial. Una de las primeras tendencias que vamos a ver que va a estar cambiando es lo que se le conoce el cloud computing, que va a estar llegando cada vez más a la planta. Ya de por sí monitoreábamos localmente, pero ahora debido a la pandemia hemos visto que es necesario el poder monitorear desde nuestra casa qué es lo que sucede en la planta, para entonces tomar decisiones e informar a la persona que está ahí para que resuelva la problemática que tengamos ahí o que podamos optimizar el proceso. Simplemente en lugar de ahora ya tenerlo en nuestro cuarto, en nuestro NOC, ahí en nuestra planta, pues ahora lo podemos ver cómodamente desde nuestras pantallas. La virtualización, lo mismo, o sea, cada vez todo lo que teníamos ya en las tendencias de centros de datos, centros de datos y todo, ahora está llegando a la planta. Esto nos va a aumentar a que también, nos va a ayudar a que sea más rápida la implementación de nuestros servicios. Cada vez te encontramos mayor cantidad de servidores, mayor cantidad de switches y todo. Si ustedes van a las plantas más grandes, por ejemplo, las automotrices, ustedes no van a encontrar un IDF, no van a encontrar 100, 200 IDFs. Y eso pues a veces no, estar bajando configuraciones y otras cosas se puede volver complicado, pero ahora con la virtualización y con el cloud computing, pues esto lo hace mucho más fácil. Lo otro que viene mucho en la planta es el wireless technology, que va ligado a todo lo que habíamos mencionado anteriormente. Estábamos hablando de que tenemos que monitorear las cosas en tiempo real, pero esto también incrementa la cantidad de cableado, etcétera, deployment. Y sabemos que en la manufactura, algo de lo más importante es tener la menor cantidad de downtime. Entonces, muchos de los fabricantes de los actuadores, de válvulas, de sensores, etcétera, están migrando sus dispositivos a la tecnología inalámbrica. Esto, pues dirán, oye, pues va a desaparecer el cableado. No, no va a desaparecer el cableado. Simplemente es que vamos a moverlo hacia otros dispositivos como ha pasado en la oficina. En las oficinas nosotros empezamos a poner mayor cantidad de APs porque hay menos gente que utiliza su conexión física. Lo mismo está sucediendo en la planta. Vamos a tener APs más robustos, APs con mayor capacidad y que nos van a demandar un mayor ancho de banda, ya sea a través de fibra óptica o de cobre. También algo que nos está ayudando ahora y una de las tendencias es la realidad aumentada, ¿no? En el cual, pues tú llevas, no sé, tu iPad, llevas tu celular
y quieres ver cómo está un tablero por dentro, pues una de las tendencias ahora es traer ese dispositivo y que tú puedas ver el tablero sin necesidad de abrirlo, por ejemplo, ¿no? Que veas qué es lo que está sucediendo en el proceso. Pero esto necesita una conexión a la red. También esa es otra de las cosas a la cual ahorita vamos a ver que va a empezar a aumentar la tecnología inalámbrica dentro de la parte industrial. Ahora, hablando de estas tendencias que vienen, hay que tomar en cuenta y pensar, ¿sus plantas están listas para esta evolución? Aquí lo que hacemos es separar nuestras plantas en cuatro, ¿no? Ver si tenemos una red restrictiva, algo funcional, algo que sea efectivo o algo que es innovador. Lo que buscamos y queremos para nuestras plantas es que nosotros estemos la mayor parte en la parte de innovación. ¿A qué me refiero? Aquí estamos pensando en que ya soy capaz de tener redes inalámbricas, redes alámbricas, que va a ser escalable, que tenga una fácil comunicación entre las redes de IT y OT, que todos, que tenemos lo mismo que tenemos en nuestra parte de Enterprise Data Center, sea fácil de nosotros poderlo implementar. Algo que es ya casi imposible es no tener la capacidad de tener algo monitoreado en la planta y que lo podamos ver de fuera. Ahora, también para esto hay que tomar en cuenta que hay que tomar en consideraciones toda la parte que usamos en el día a día en nuestras redes enterprise. Vamos a tener que mejorar nuestra seguridad también lógica, nuestra seguridad física y todo, porque algo de lo que nos ha tocado, bueno, por algunos, es ver la parte de ransomware, ¿verdad? Entonces, todo lo que tenemos allá, también lo tenemos que poner ahora en la parte industrial. La otra parte, bueno, estamos hablando ahorita de la parte lógica, ¿verdad? ¿Qué es lo que viene? Pero cuando nosotros empezamos a implementar mayor cantidad de cables dentro de nuestra parte industrial, hay que tomar en cuenta que hay que elegir, hay que más bien robustecer la infraestructura que tenemos dentro de nuestras plantas. Esto lo hacemos a través del estándar de la TIA, el 1005, que está diseñado para ayudarnos a decidir cuál es el tipo de material que necesitamos. Normalmente lo escuchan como el análisis Nielsen, es porque analizas la parte mecánica, la parte de ingresos de líquidos o polvo, o bueno, partículas, la parte climática y de químicos que nos pueden afectar, y la parte de interferencia electromagnética. Recordemos aquí muy rápido que 1, 1, 1, 1 va a ser lo menos agresivo. O sea, cuando nosotros estamos en una oficina. De ahí, conforme vamos escalando en el grado, va a ser qué tan severo va a ser el ambiente en el cual nos encontramos, qué tan hostil, ¿verdad? Y para esto vamos a tener que seleccionar también los elementos de infraestructura que necesitamos para que soporten ese tipo de ambientes. Por ejemplo, a lo mejor tienes un robot que está soldando con una cámara, necesitas un cable que soporte que le salpiquen soldadura o algo que resista aceites, algo que resista algún químico, cloros, conectores que estén diseñados para soportar las vibraciones al estar en una banda transportadora, en una máquina. Y bueno, hablamos de motores. Los motores, ya no estamos hablando de un motor chiquito, a lo mejor de una impresora, sino que estamos hablando del motor que va a mover una maquinaria o robots. Estos recordemos que pues son el cable estructurado no se lleva muy bien con la parte de interferencia electromagnética. Entonces se necesitan cables más robustos que nos puedan ayudar a a que no tengamos ruido dentro de la parte de nuestro cableado. Recordamos que siempre la mejor solución es la parte de fibra óptica, pero no siempre es viable esta parte. Ahora, veamos todo lo que conectamos hoy en día en nuestra planta. Vamos a tener conectado instrumentación, controladores, módulos de entrada y salida, válvulas, luces, persianas, controles de acceso, controles del aire acondicionado, y todo esto muchas veces van por conexiones de Fieldbus. O a lo mejor vamos a tener otros como conexiones de Profibus, Modbus, Foundation, Fieldbus, KNX, BACnet, MSTP, o sea, son muchas cosas que estamos conectando, muchos protocolos diferentes. Ahora, si ustedes se ponen a pensar, ¿cómo puedo lograr hacer esta integración de todos los servicios a la nube, a que sea de una manera eficiente? Pues dices, híjole, son muchos cableados, muchos sistemas que tengo que interconectar. No es tan fácil a veces, ¿verdad? Pero ¿qué creen? Vienen buenas noticias. Ya hemos ido adaptando cada mes la parte de Industrial Ethernet, ¿no? Hemos pasado a ya 4 pares.
todavía incluso a veces manejamos 2 pares para últimos dispositivos por la cuestión de que no necesitas mucho ancho de banda para esta parte. Y aquí es como vemos a través de este análisis cómo se ha ido separando el uso de todos los diferentes protocolos que hablamos ahorita, desde los más sencillitos, los más utilizados, Modbus, Profibus, etcétera, y vemos que ahorita la adopción ya está entre Ethernet y Profinet en la parte de Industrial Automation. Y en el caso de automatización de edificios, que también cae en la parte, estamos a un backnet. Pero aún así, dices, híjole, es que algunos dispositivos pues les sale muy caro ya estar cambiando constantemente cables de 4 pares. Entonces, una de las nuevas tecnologías que viene ahora para los siguientes años es el desarrollo de estos cables de un par. El Single Pair Ethernet está pensado para que nosotros podamos conectar dispositivos plug and play de manera muy sencilla, que nosotros podamos energizarlos, que tengan el alcance de 1 kilómetro y también tengan energía. ¿Dónde vamos a encontrar esto a la mejor? De nuevo, sensores, cosas sencillas que necesitamos como accesos biométricos y a la mejor manipulación, alguna señal de control hacia algún motor o algo así. Entonces, es una tecnología muy padre, está por liberarse, ya está en todos los grupos de estandarización a nivel mundial y dentro de pronto lo vamos a ver. De hecho, si ustedes ven el conector que se ve aquí, es muy similar a un conector LC, pero con la variante de que puede estar llaveado para que no se vaya a confundir en algún momento hacer la conexión y este no tiene una protección como tal robusta que ocuparíamos normalmente como en un ambiente industrial. Lo que se planea tener es como un conector similar a un M12, pero que también igual que se va a atornillar, va a tener una IP67, va a ser más robusto en la parte blindada, etcétera. Y se espera que sea compatible con otros tipos de protocolos como el Profibus, Modbus y RS485, que es algo de lo más común que encontramos en la parte de control de sistemas. La otra parte que tenemos es la de, bueno, como les había comentado, ¿no? Esto es algo muy emocionante, es algo que ya viene, que ya está a la vuelta de la esquina, donde esperemos que a partir de junio del 2021 ya empezamos a ver dispositivos, ya empezamos a ver que empieza a haber desarrollo de estas nuevas tecnologías. La infraestructura ya también está a la vuelta de la esquina que nosotros lo tenemos. Puntos importantes que me gustaría que se llevaran de esto, pues va a tener alcance de hasta 1 kilómetro, va a ser muy flexible, se van a poder hacer en campos. Vienen, ahorita no les voy a contar tanto, pero las conexiones son muy interesantes en las cuales lo vamos a poder hacer. Y de nuevo, una velocidad pequeña, 10 megabytes por segundo, pero es más que suficiente de nuevo para esos dispositivos que necesitamos estar obteniendo control constantemente. Y bueno, esto es todo de mi parte de la tendencia de que viene para el siguiente futuro industrial y cedo la palabra a mi compañero Manuel Pineda, Sales Engineer de Atlona. Gracias. Hola, ¿cómo están? Yo soy Manuel Pineda, Sales Engineer de Atlona. Como bien saben, Atlona es una compañía que hace un par de años adquirió Panduit, bueno, un par de años, el año pasado para ser exacto. Y durante este 2020, pues, hubo muchas cosas que cambiaron. Y parte de esto que cambió, pues, es cómo la gente se reúne, cómo colaboran viendo hacia 2021, pues esto va a cambiar, ¿no? Con esto que ahora se llama la nueva normalidad. Muy bien, ¿no? Y como les decía, hoy en día con esto que ahora llamamos nueva normalidad, los espacios de colaboración están migrando hacia interfaces más interactivas, ¿no? Y sobre todo interfaces touchless. Esto pensando para interactuar lo menos posible en la sala, ¿no? Con una botonera o con un panel de control, pero también darle la oportunidad al usuario de utilizar su propio dispositivo para controlar toda la sala, ¿no? Realmente, una de las tendencias es esto, se va a incentivar mucho más las salas de colaboración, hablando de videoconferencias, salones interactivos. Las escuelas ya están justo en este cambio y tenemos que considerar varias opciones.
¿no? Tenemos que considerar soluciones que tienen que ser muy simples, fáciles de usar, muy ágiles, pero habrá soluciones que requieran muchísima mayor especificación, ¿no? Por ejemplo, un salón de clases, ¿no? En teoría, la aplicación es la misma que una sala de conferencias, ¿no? Lo único que cambia es el tamaño del lugar y cuántas personas participan en esta sala. Ahora, si hablamos de aplicaciones que va a usar todo mundo, ¿no? que puede usar cualquier persona que esté colaborando en la sala, tenemos que pensar en aplicaciones hands-free, ¿no? Cero interfaz de usuario, que ni siquiera tengas que usar una botonera o un panel de control. Esto está bastante interesante pensando, por ejemplo, en sistemas donde el usuario lo único que tiene que hacer es llegar, conectar su computadora y una vez que conecta su computadora, el equipo se prende. Cuando el usuario desconecta su computadora, el equipo se apaga. Aparte de simplificar la operación, pues nos ayuda a ahorrar electricidad y tiene varias otras ventajas. Esto lo podemos complementar con una selección automática, ¿no? En lugar de tener que ir a un panel de control, a una botonera y cambiar de la entrada 1 a la entrada 2, lo que podemos hacer es que únicamente el usuario se conecte, eso prende la pantalla, si un usuario nuevo se conecta, se cambia automáticamente la fuente, ¿no? Al final del día lo que queremos es simplificar la operación de este tipo de equipos hacia el usuario final. Y esto lo podemos escalar dependiendo del tipo de control que quiera el usuario, ¿no? Hablando de comunicaciones inalámbricas, por ejemplo, hablando de interfaces de conferencias, habrá quien quiera utilizar un software, habrá quien quiera utilizar otro, habrá quien quiera utilizar un códec, ¿no? Y la verdad, hoy en día las soluciones se prestan bastante para ofrecer una solución bien personalizada, algo así como un traje sastre. Me encanta esa analogía, es como un traje sastre, pero para una aplicación de audio y video. Ahora, les decía que esto lo podemos llevar a diferentes niveles, ¿no? Y hablando de niveles de automatización altos, podemos integrar todo este sistema de automatización con tecnología de otros fabricantes, por ejemplo, sistemas de conferencia Cisco o Zoom Rooms, o controlar las pantallas, el proyector, las luces, etcétera. Al final del día, podemos centralizar todo este control para que el usuario lo único que tenga que hacer es apretar un botón y toda la sala esté lista. O mejor aún, no tenga ni siquiera que apretar un botón, ¿no? Y cuando el usuario llegue a la sala, el sensor detecte que hay alguien en la sala, ¿no? Y eso dispare toda la rutina de encendido, ¿no? Esto lo podríamos ligar con calendarización de salas, ¿no? Y esto está buenísimo porque hoy en día tenemos que pensar que los espacios de trabajo van a cambiar, sí o sí, ¿no? Se va a dar más prioridad al trabajo a distancia, los salones de reuniones, pues van a tener que limitar el acceso, ¿no? Si era una sala de reuniones de 12 personas, ya puedes poner 5 tal vez, ¿no? Para que esté más separado, para que eh, esté un poco más cuidado, ¿no? El asunto o esta cuestión del distanciamiento social. Y lo que buscas es que las personas que no estén dentro de la sala físicamente tengan la mejor experiencia posible, como si estuvieran físicamente en la sala, ¿no? Estamos unos cuantos pasos atrás de tener hologramas tipo Star Wars, ¿no? Esto está buenísimo porque, por ejemplo, un usuario puede agendar la sala de reuniones a determinado momento y si por alguna razón pues ya se canceló la reunión, el sensor detecta que no hay nadie y libera la sala, ¿no? Y todo eso lo hacemos configurar a través de la configuración del sistema Velocity de Atlona y nos permite enfocarnos a distintas verticales, ¿no? ¿Dónde va a crecer esta necesidad? En escuelas, ese es el mercado número uno. Escuelas, aplicaciones educativas de entrenamiento, ¿no? Por ejemplo, en las áreas corporativas, en las oficinas, pues se van a tener que implementar más salas de trabajo remoto, más salas de colaboración a distancia, más huddle rooms,
Y esto abre todo un panorama bien interesante para lo que podemos hacer y hasta dónde podemos llevar las soluciones o las necesidades del usuario final, ¿no? Al final del día es eso, ¿qué tipo de aplicación está esperando el usuario final? ¿No? ¿Cómo lo quiere controlar? ¿Desde dónde lo va a controlar? Y para eso me gustaría mostrarles un par de equipos que tengo aquí montados, ¿no? Vamos a cambiar, aquí está el webcam. Voy a apagar la presentación por un momento. Aquí está, ¿no? Entonces, lo que ustedes están viendo en la cámara es un video wall, un 2x2 que estoy configurando con el sistema OmniStream, ¿no? Que esa es la tendencia de la industria que ya viene desde un par de años atrás, el poder integrar equipos de audio y video a una red estándar, ¿no? Y aunque hay muchos tipos de conexiones para sistemas de audio y video que utilizan cable CAT, si no pasa a través de un switch, no es audio y video sobre IP. Ese es como el truco principal. En este caso, yo tengo un par de fuentes de video entrando a mi codificador de audio y video sobre IP, pasa al switch. De este switch yo lo mando a los decodificadores, que tengo uno por cada pantalla, 1, 2, 3, 4, y esto me permite hacer diferentes configuraciones. Yo estoy haciendo un video wall que ahora estoy usando monitores de computadora, lo cual no está visualmente muy atractivo, pero puedo usar cualquier pantalla que utilice o con una entrada HDMI, ¿no? Pero a lo que voy es cómo el usuario va a controlar esta interfaz, ¿no? Y lo hacemos de la siguiente manera. Tenemos distintas opciones, ¿no? Pero la ventaja de este tipo de aplicaciones es que le damos al usuario la opción de controlarlo en el panel touch que puede vivir en la sala, o lo podemos controlar a través de un iPad. Hay una aplicación que es gratis que se llama Velocity y nos permite tener el mismo panel, pero en un dispositivo móvil. O podemos integrarlo dentro de la solución touchless, que esto es una característica que ya existía dentro de Atlona, pero la hemos mejorado y básicamente te permite usar, aquí se ve, sí, te permite usar tu teléfono para enlazarte y controlar el panel touch. Tú escaneas este código QR y a través de ese código QR se abre el explorador y tenemos acceso al panel de control. Ahora, este panel de control yo lo puedo personalizar, ¿no? Y aquí es donde se convierte en una solución, como les decía, como un traje sastre. Al estar todo centralizado desde el sistema Velocity, voy a usar el iPad para que vean la interfaz. Yo puedo personalizar el control y decir, ok, quiero ver un área o quiero ver otra fuente o quiero hacer una solución, por ejemplo, un picture in picture, y en esta pantalla voy a ver el sistema de conferencias, o voy a ver la computadora local, o voy a ver una computadora que está mostrando indicadores y demás métricas en el sistema. Esto lo podríamos aplicar a una sala de reuniones. Por ejemplo, tenemos varias aplicaciones en salas de colaboración, ¿no? Con video walls más grandes. Lo podemos ligar a un centro de monitoreo, lo podemos ligar a distribución, a lo que llamamos señalización digital, y al final del día simplemente tenemos que considerar más nodos. Si queremos más pantallas, consideramos más nodos en la red. Si queremos más fuentes de video, si queremos controlar una cámara, por ejemplo, que ahora ustedes me están viendo a través de la cámara Atlona HDBS Cam, que es una cámara PTZ que está pensada para aplicaciones de colaboración, ¿no? Lo interesante de estas PTZ es que tú las podrías ligar con un sistema de micrófonos para que hagan seguimiento de rostro. Vean, por ejemplo, el zoom que tiene. Estoy en la exhibición que tenemos aquí en la oficina y podemos captar sin problemas las letras que están allá atrás en el gráfico, ¿no? Si esto lo pasamos a una aplicación de un salón de clases, podemos tener una cámara que capte al maestro y que capte a los alumnos, y ligado con los micrófonos correspondientes podemos controlar todo
todo este movimiento, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde vamos con este tipo de aplicaciones, a este tipo de soluciones? Pues hacia aplicaciones touchless. Todavía no llegamos a las aplicaciones controladas por voz. Falta algo, ¿no? Pero ya pues, tenemos aplicaciones completamente inalámbricas, ¿no? Podríamos montar toda esta solución de videoconferencia inalámbrica para que incluso la cámara de la sala la puedas enviar a tu iPad o a tu teléfono, por ejemplo, y en lugar de usar la cámara de tu teléfono, uses la cámara de la sala de conferencias. Al final del día es eso, permitirle al usuario mejorar la experiencia de colaboración, ¿no? Que si tienes una reunión con 5 personas que ya no pueden estar juntas, ¿no? Atrás de una pantalla, de una laptop, pues vas a tener que incluir un proyector, un par de micrófonos, y en ese sentido, las aplicaciones Atlona son ideales, ¿no? Nos permiten personalizar y ofrecer eh, el control tal como el usuario lo quiere hacer, ¿no? Y bueno, si tienen alguna pregunta, por favor hagan las preguntas en el chat, ¿no? Y si tienen alguna duda, no duden en contactarnos para especificar alguna solución de este tipo. Muy buenos días y tardes para todos ustedes, depende de dónde nos estemos viendo. Es un gusto estar aquí con ustedes y el día de hoy vamos a ver un poco esas tendencias tecnológicas desde el punto de vista de la infraestructura en las redes empresariales. Así que evidentemente estamos en una nueva normalidad. Las cosas en buena medida han cambiado. Algunas de ellas lo harán de forma temporal y algunas de ellas lo harán de forma permanente. Y evidentemente los entornos empresariales, pues son uno de los entornos que más se han visto afectados por todo este tema de las cuarentenas, ¿no? Incluso en algunos países aún se siguen con algunas de las cuarentenas, pero en general podemos decir que el antiguo modelo de oficinas, pues antes de la pandemia, pues no volverá a ser el mismo, pero tampoco los entornos de oficinas van a desaparecer como tal vez en algún momento se llegó a pensar. Si bien muchas de las, o bueno, algunas de las compañías implementaron modelos totalmente remotos del tipo all remote, haciendo lo que estoy haciendo en este momento, que es home office. La verdad es que la gran mayoría de las personas deseamos volver, digamos, a los entornos de nuestra oficina para poder compartir con otras personas, poder colaborar y compartir ideas y de esa manera ser también más productivos, ¿no? Es por eso que estos modelos de oficina del tipo híbrido o como también se llaman a veces modelos de alternancia, pues son los que realmente han venido desde los últimos meses aplicándose en prácticamente todos los entornos empresariales y es algo que se espera que en el 2021 y probablemente en los años siguientes, pues ese tipo de modelos que son un poco o mucho más flexibles más bien que simplemente pasar las 8 horas del día, todos los días de la semana en la oficina, ese tipo de cosas pues se seguirán dando, ¿no? Algunos modelos de este tipo, también como los modelos Hub and Spoke, donde se tiene una oficina principal central, el hub, y se tienen oficinas regionales o pequeñas sucursales muy cerca de donde los empleados trabajan. Esos modelos de hub and spoke, que sobre todo lo aplican las compañías grandes, pues no es algo nuevo. Estos modelos no son algo nuevo, pero como les digo, es algo que realmente se va a mantener en el tiempo, ¿no? Aquí lo importante es que estos espacios ahora de oficinas, pues evidentemente van a utilizar la tecnología
como no solamente motor de la productividad, como digamos era el énfasis antes de la pandemia, sino también, obviamente, para mantener la salud de todas las personas que habitamos estos entornos empresariales en el momento en el que lo estemos, y también por el bienestar de todas las personas, los visitantes, los empleados de dichas compañías. Esos van a ser entonces los tres motores que, digamos, se van a apalancar de la tecnología en los entornos empresariales. Entonces, hay muchas tendencias tecnológicas que se vienen dando en estos tipos de ambientes. Hay algunas, digamos, que son muy relevantes, como la movilidad. Evidentemente, como hemos visto, los dispositivos móviles pues juegan un papel fundamental ahora en nuestro trabajo, desde las laptops, smartphones y demás. Y es muy importante entonces la buena conectividad, no solo cableada, sino inalámbrica. Eh, la propia oficina nos va a servir para nosotros sentirnos bien en esos ambientes y ser más productivos. Es por eso que cosas como la iluminación Power over Ethernet para el wellness o bienestar, donde yo puedo regular un poco lo que es la temperatura de color en estos ambientes. Como bien saben, ahora hay digamos que unas tendencias en diseño de las oficinas donde todo se quiere un poco más, dígase un poco más impersonal, pero más limpio, superficies metálicas, fáciles de limpiar, iluminación, color frío, ¿cierto? Una temperatura de color, digamos, alta. Eh, pero cuando eso es habitado por personas, pues también podemos manipular eso para cambiarlo a una temperatura de color un poco más cálida y podernos estar más a gusto también. Entonces, eso se puede hacer a través de, ahora con las de luminarias Power over Ethernet y solamente un conector, ¿no? Para la red y para todo. Otros ambientes como el retail, por ejemplo, la orientación al cliente a través de la inteligencia artificial para conocer sus gustos y preferencias, muy importante. Y lo que nos hablaba Manuel, sistemas de videoconferencia IP y wireless para collaboration, son nada más algunos de los ejemplos. Desde el punto de vista de la infraestructura, yo he querido mencionar 4 de estas tecnologías que considero que van a ser o están siendo desde hace un tiempo muy relevantes y ahora sabemos que esto se acelera con la pandemia. Y estas tecnologías tendencias tecnológicas son el Wi-Fi y 5G, el Internet de las Cosas o IoT, la realidad virtual o la realidad aumentada y la telepresencia y los sistemas contactless o puramente sin contacto. Entonces, hablando un poquito de ellos, bueno, lo primero es hablando de Wi-Fi y la red 5G, todos queremos una buena experiencia de conectividad tanto en el hogar como en la oficina. Han venido coexistiendo las redes Wi-Fi con las redes móviles desde hace un buen tiempo y eso se va a mantener, ¿no? Porque cada quien tiene o está diseñado con un propósito. El Wi-Fi es usado principalmente para la transmisión de datos. Es ideal para lo que es el streaming, a lo cual gran parte de ese tráfico que está en la red actualmente, si es del orden del 70% casi, es video en streaming. Eh, estas, digamos que tecnologías inalámbricas como Wi-Fi nos sirven para soportar dispositivos IoT. eh, y estos dispositivos IoT, que si bien lo vamos a hablar en un ratito más, unos minutitos, dejan de estar mucho, digamos, en ambientes de la oficina, también pasan a ser corporales, digamos, que se pueden colocar. Soportes a dispositivos de seguridad, ¿no? Como cámaras y controles de acceso y demás. Pero bueno, en general todo eso, como decía Eric, viene detrás o requiere de una infraestructura de cableado de cobre categoría 6A para permitir esa buena conectividad inalámbrica. Pero cuando pensamos en lo otro que son las redes 5G, las redes móviles que se habla mucho en la actualidad, y bueno, hablamos de smart cities y demás, ¿no? Dentro de los ambientes empresariales es muy importante el tema de la cobertura.
Y es más importante el tema de la cobertura en redes 5G de lo que ahora son las redes 4G. Y es básicamente porque las redes 5G funcionan a unos rangos de frecuencia mayor. Esto lo que se traduce es que vamos a necesitar una mayor cantidad de antenas en outdoors para poder tener la buena cobertura en el exterior. Y en el interior, estas señales lo que van a hacer es que van a tener menos capacidad de penetrar las paredes del edificio. Por ende, si estamos pensando y estamos emocionados con las redes 5G, necesitamos un sistema de distribución de antenas o DAS. Este sistema de distribución de antenas dentro del edificio va a ser usado entonces para la transmisión de datos y voz en todo el edificio. Va a distribuir la señal celular de todos los operadores con una infraestructura única. Nos va a permitir tener una movilidad ideal tanto en los exteriores como en los interiores. Y eso es muy relevante, pues si estamos hablando de carros autónomos, si estamos hablando de dispositivos personales que se pueden colocar en el cuerpo para monitorear nuestro estado de salud y si algo ocurre, pues llamar a emergencias. Nosotros queremos que tengamos buena cobertura tanto en el sótano del edificio como en la parte más alta. Entonces, es muy importante estos sistemas. De ellos, el más recomendado, si bien hay varios modelos, lo que son el DAS, con activo, con infraestructura de fibra óptica monomodo en la vertical y en la horizontal, por aquello que es necesario, el Power over Ethernet, pues fibra óptica energizada o también infraestructura de cobre categoría 6A es lo que se va a utilizar. Pero acá el mensaje es uno, y es que Wi-Fi y DAS no van a ser mutuamente excluyentes, sino que es necesario contar con las dos para poder tener una adecuada conectividad wireless. Entonces, eso es muy importante. Lo segundo es el Internet de las Cosas o el IoT. El Internet de las Cosas, lo hemos visto desde hace un tiempo, cuenta con una infinidad de dispositivos en los edificios. Desde, bueno, hace un tiempo las cámaras IPs, los teléfonos IPs, y eso ya me voy extendiendo hace varios años, hasta luminarias Power over Ethernet con sensórica que me van a permitir detectar la ocupación en los edificios. Esto es para la eficiencia operativa o energética, digamos, de estos ambientes, hasta poder contar, como les mencioné, a través de cosas como cambiar su temperatura de color para el bienestar de las personas y la productividad, y dispositivos de telesalud corporal que se empiezan a colocar allí, donde puedo tener y colocarme un dispositivo y estar midiendo mi ritmo cardíaco continuamente, o estar, por ejemplo, sensando mi temperatura para ver mi estado de salud, ¿no? Todas esas cosas que tienen una infinidad, digamos, de dispositivos, pues el mensaje es que vamos a ver muchas cosas más de aquí en adelante. Desde el punto de vista de estos dispositivos en los edificios, básicamente todos estos protocolos tipo legacy o seriales que, digamos, Eric nos mencionaba al principio, pues todos ellos están empezando a migrar a una infraestructura que utiliza Ethernet como protocolo de comunicación. Y eso es a través de lo que es el Ethernet de par sencillo o el Single Pair Ethernet, que no solamente entonces va a estar en la planta, sino que también va a ser muy importante en un entorno empresarial. Entonces esperamos que a partir del 2021, 2022 y 2023, los dispositivos IoT con Single Pair Ethernet, pues realmente se conecten a una red de grado convergente, y eso hace que digamos, el cableado estructurado pues tome una nueva importancia en todas estas redes empresariales. Entonces, es un poco, digamos, de estas tendencias que estamos viendo que se aceleran con los dispositivos del Internet de las Cosas. Lo tercero es la realidad virtual, la realidad aumentada, que son cosas distintas, y la telepresencia.
Los sistemas de telepresencia, pues como nos comentaron, son muy importantes en la actualidad por varias razones. Lo primero es porque permiten que las personas nos sigamos comunicando de la mejor manera posible, me refiero a la forma más cercana posible con otras personas, porque pues somos seres sociables. Entonces, si bien por temas de salud, por el tema del distanciamiento que tenemos que tener, no podemos tener los niveles de ocupación en las salas como los teníamos antes, pues queremos que esas personas con las cuales nos vamos a reunir, pues digamos que tengamos la experiencia lo más cercana posible. Algo importante o más bien algunas de las cosas, a pesar de todo lo que ha pasado, de las cosas que se han, digamos, permitido a través de estas situaciones es que muchas de las reuniones que antes eran un poco difíciles llevarlas a cabo de forma presencial, ahora son más sencillas con estos elementos de telepresencia. Entonces vemos que el colocar este tipo de, digamos, de dispositivos, de sistemas más bien, para acercar a las personas, pues es algo que se va a seguir manteniendo y acelerando, ¿no? Todo tipo de equipos audiovisuales, controles ambientales y de iluminación, todo ello basado en tecnologías de audio y video sobre IP, como vimos con el Video Wall, o HD base T, y fundamentado en infraestructura categoría 6A, bien sea punto a punto con HD base T o a través de la red y los switches con audio y video sobre IP. Entonces es algo que se va a seguir manteniendo. Y otra cosa es el gemelo digital. El gemelo digital, que puede ser una réplica virtual de un ambiente físico, lo hemos visto desde lo que tienen que ver con stands, réplicas de stands. Vamos a ver también réplicas de oficinas. Antes de que podamos diseñar una oficina, pues vamos a hacer su gemelo virtual y esto va a ahorrar tiempo de gestión y minimizar los riesgos de la implementación. No vamos a hacer pruebas pilotos a las personas, sino que vamos a darles con la solución final de esta nueva oficina y a través de toda la sensórica que se puede implementar, pues recolectan datos en tiempo real. En fin, estos gemelos digitales que están implementados en muchos ambientes, pues es algo que ciertamente también se va a mantener. Y por último, hablemos de los sistemas contactless. Y los sistemas contactless hacen referencia a las tecnologías totalmente sin contacto para safety y security del edificio. Nosotros podemos tener unos sistemas de control de acceso con tarjetas RFID. No necesitamos tocar el lector, ¿no es cierto?, para poder entrar a un edificio, pero evidentemente tenemos que tocar la misma manija que todo el mundo ha tocado para ingresar por esa puerta. Entonces, los sistemas contactless de control de acceso utilizan sensores y sistemas de reconocimiento facial para dar el acceso a las personas, incluso para medir su temperatura corporal o si están utilizando mascarillas antes de ingresar a los edificios para darles el acceso. También a través de cámaras digamos, desplegadas dentro del edificio con analítica de video, se puede estar monitoreando el aforo de un sitio y utilizar, conectar a balizas que sirvan a modo de alerta para recordar el distanciamiento social. Esas son algunas de las cosas de estos sistemas contactless. También vamos a poder interactuar un poco digamos, con el edificio, pedir nuestro café a través del smartphone, muchas cosas las vamos a poder hacer a través, digamos, de nuestro smartphone y una app. Pero es importante pensar que detrás de todas estas tecnologías hay una infraestructura que lo soporta. Y generalmente para este tipo de elementos, como estos sistemas contactless que están embebidos o empotrados en las paredes y techos del edificio, pues lo más recomendado es utilizar un cable con un conector plug macho de terminación en campo directamente conectado a este dispositivo. Entonces, esto es algo que nos ha permitido los estándares desde el año finales del 2018
Y este tipo de conectores plug macho de terminación en campo, que en la actualidad puede ocupar del 10 al 20% de, digamos, de la cantidad de puntos en una infraestructura, es algo que vamos a ver que toma un porcentaje cada vez mayor. Entonces, bien, esto es lo que les quería comentar a partir de estas tendencias que nosotros vemos en los entornos empresariales. Y quiero dar paso ahora a mi compañero Efren Vargas, que nos va a tener unos temas muy interesantes acerca de tendencias en centros de datos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Vamos a cerrar este evento con algo que amarra todo lo que conversaron anteriormente mis millennial compañeros Eric, Manuel y Vladimir sobre todas esas tendencias y todas esas nuevas tecnologías que se vienen, que se van a estar sucediendo en nuestro día a día. Pero a final de cuentas, viéndolo, vamos a ver, no tan sofisticado como ellos, sino viéndolo más bien muy básico, que es qué está pasando con todos esos datos que se generan, a dónde terminan o para qué hacen. O sea, yo les pregunto, ¿ustedes creen que uno genera datos para que estén pasando de un lado a otro de la fibra óptica nada más? No, los datos nunca se quedan en un cable, ya sea un cable de fibra o en un cable UTP. Los datos se capturan y se tienen un lugar donde se capturan y un lugar donde se procesan y pasa algo. Ese sitio es el famoso data center, que puede ser algo tan horrible y complicado como eso que ven en pantalla. Pero básicamente, ¿y por qué decidí hacer la presentación de esta forma? Para que entendamos que no importa lo que nosotros hagamos, hay una consecuencia, hay colaterales. Y los colaterales de toda esta digitalización que tenemos es que requerimos espacios donde esa información se convierte en información utilizable, a información accionable. Entonces, ¿qué es un data center? Data center for dummies, digámoslo así, básico. Es ese enredo que pueden ver en pantalla, pero básicamente, así muy plain, es un espacio físico donde yo voy a tener equipo de networking, routers, switches, para trasegar la información. Como les digo, la información no se queda en un cable y el cable está haciendo gordo, como una culebra después de comer, sino que los medios de transmisión lo que hacen es trasegar datos de un punto a otro. Entonces, los switches, los routers, lo que me van a hacer es direccionar esa información al lugar adecuado. Luego tenemos también servidores, que es a donde llega la información y mediante aplicaciones o programas va a pasar algo con esa información. O sea, se va a almacenar, se va a digerir, se va a procesar, me va a dar resultados. Y finalmente, esos resultados, algunos, otros no, serán almacenados. Entonces, a grandes rasgos, yo lo que tengo es un data center, es un espacio físico donde tengo switches, routers, servidores y almacenamiento del tamaño que ustedes quieran, pero que finalmente es un espacio destinado a tener esos equipos y van a estar soportados por equipos electromecánicos, seguridad, monitoreo, y van a estar instalados dentro de un edificio para que a final de cuentas se vean como algo como esto. O sea, donde tengo mi área blanca, donde tengo mis equipos de networking, mis equipos de la red SAN, mis equipos de la red LAN, donde tengo mis servidores, tengo el procesamiento. Pero finalmente, todo lo bonito que nos contaron ellos anteriormente termina por aquí o pasa por aquí. Entonces, imagínense, si actualmente ya hemos oído desde hace muchos años, mi data center, ha venido un crecimiento en todos los data centers globalmente. Imagínense ahora con todas estas nuevas tendencias y con todas las nuevas tendencias que se aceleraron. Realmente lo que pasó fue que se aceleraron a raíz del COVID y de todo lo que sucedió este año, que yo no me gusta decirle año de pandemia, prefiero decirle año de oportunidades y de cambios. Lo que ha pasado es que se han acelerado un montón de esas tendencias. Entonces, la necesidad de estos dichosos espacios que muy poca gente entiende, ha crecido innumerablemente. Ahora, todos son iguales, ¿no? De hecho, hay muchos tipos, desde los que hemos conocido históricamente, que nosotros los clasificamos como on-premise, o sea, el data center que tenía el banquito, que tenía la oficina de seguros, que tenía mi empresa chiquitico ahí con unos cuantos gabinetes, o tal vez no tan pocos, pero ese era el data center on-premise, que era hecho por mí y para mí, ¿ok? Después empezó gente a decir, no, oye, mira, aquí hay un negocio, yo voy a hacer data centers, voy a hacer un edificio, una infraestructura y le alquilo ese espacio a los que antes lo usaban en sitio o a aquellos que no tienen dinero para hacerlo en sitio. Entonces voy a tener
empiezo a tener los colo data centers o los multitenant data centers en donde el dueño de la infraestructura es uno, pero el dueño de lo que hay en los gabinetes y todo es uno o varios clientes. Bueno, esto creció, entonces empezamos a tener recientemente hyperscale data centers, que son los data centers gigantescos, que pueden ser un mix incluso de parte del, puede ser para aplicaciones propias de la empresa, de un Amazon, de un Google, de un Microsoft, de un Apple, pero otra parte puede ser hasta un colo para mismos clientes de ellos mismos. Entonces son data centers que pueden ser propios o para compartir, pero de dimensiones ya un poquito más grandes, ¿verdad? En donde ya necesitamos un carro para ir de un extremo al otro del data center. Pero vean qué curioso, después de irse hacia lo gigantesco, lo último que se viene son data centers edge o de frontera, que más bien volvemos a hacernos chiquiticos y ponemos las tres cosas: el procesamiento, la parte de networking, la parte de ruteo de datos, porque lo ocupamos, el procesamiento y el almacenamiento cerca de donde ocupamos la información. ¿Por qué? Porque resulta ser que muchas de estas aplicaciones son muy dependientes de la latencia, o sea, de la diferencia, la diferencia entre cuando se envió la transmisión y se recibió, son muy dependientes de esto, y entonces no puedo permitirme que el tiempo que dure enviar mi información desde Argentina a California y volver para tomar una acción. Entonces empiezan a surgir un nuevo modelo de Edge Data Centers que no tiene que ver si es un gabinete o un gabinete de pared o todo, no es el tamaño, es qué tan cerca está del lugar donde se capturan los datos, qué tan cerca están de ese punto donde hago la captura de datos, en el caso de Eric, en la planta industrial, y este gabinete de pared puede estar cerca de donde se captura para procesar la información y regresar información de la manera más rápida posible a los dispositivos que requieren esa información para actuar. Entonces, después de eso, hay diferentes tipos de data centers. Entonces, bueno, ¿cuál es el bueno para mí? Bueno, es que hay diferentes necesidades. Entonces, vos vas a tener necesidades diferentes si tu data center es para el sector financiero, si es para el sector salud, si es para el sector, digamos, de service provider, para un proveedor de servicios 5G. Entonces, dependiendo de eso, eso es lo importante, que entiendas si vos vas a necesitar que tu data center esté en el edge, si que tu data center esté en la nube, que sea un hyperscale, que sea un cloud, o sea, todo este montón de términos no es, yo voy a irme ahora a hyperscale porque es la moda. No, es que no es una cuestión de moda, es una cuestión de tu negocio. ¿Qué necesita? Tu negocio podría necesitar algunos edge o cientos de edge data centers. Podría necesitar un pequeño data center on-premises y tenés algo más grande en un colo o en un hyperscale data center. Entonces, eso es importante y es el mensaje. O sea, vas a ocupar procesar datos y vas a ocupar almacenar información. Bueno, el punto es en dónde lo vas a hacer. Depende del rol, depende de tus necesidades. ¿Cuál es la tendencia del mercado? Para que ustedes vean, algunos pensarían, es que ahora todo es colo, todo es en la nube, todo es hyperscale. No, vean ustedes que a pesar de que ha perdido tracción en los últimos 5 o 6 años, los on-premise o los edge data centers aún así suman el 70% de los proyectos de data centers, mientras que los hyperscales son 15% y los multitenant o colos son otro 15%. Y esto, pues probablemente van a robarse una tajada un poco más todavía de lo que son los on-premise data centers o los edge. Probablemente que sí, pero no van a llegar a sustituirlos. Todos ellos están hechos para convivir entre sí. Son necesarios todos. Y como les digo, el gran error es tratar de ajustar mi necesidad de negocio a las tendencias del mercado. Eso no es. En realidad es qué necesito y en función de eso lo desarrollo. ¿Qué verticales requieren data centers? Sí, todas. Telecommunications, finanzas, compañías de seguros, gobierno, salud, energía, educación, automotriz, transportes, petróleo, manufactura, defensa, sector militar. Todos los verticales de mercado dependen de una u otra manera de la digitalización, dependen de todo lo que hablaron mis compañeros anteriormente. Por consiguiente, van a generar datos y esos datos van a requerir algún tipo de procesamiento. Y eso va a suceder en uno de estos sitios.
Veamos las tendencias. En el comercio minorista, por ejemplo, la logística, el análisis de comportamiento de los consumidores, e-commerce, para poder traer los productos adecuados en el momento adecuado. A nivel de Smart Cities, el Internet de las Cosas, vehículos autónomos, estacionamientos, todo espacios disponibles, libre, todo en función de manejo de datos. Las torres celulares, el estándar 5G, cuando ya se libere, los proveedores de telefonía celular van a requerir muchísimas más torres o sitios celulares para ubicar sus antenas. Y con el tráfico que esto requiere, esos sitios van a tener que conectarse a los central office mediante fibra óptica probablemente. A nivel de manufactura, como mencionó Eric en la primera presentación, plantas industrializadas, líneas autónomas, robots, vigilancia, cientos o miles de sensores en una planta, manejando y capturando información que debe ser analizada, procesada y digerida para tomar acciones. Redes de entrega de contenido. ¿Cuánto han crecido a raíz de este año de oportunidades? Netflix, Prime Video, Disney Plus, o sea, sí, que ahora es lo más normal, o sea, lo único constante en los últimos años es cómo las cableras han perdido market share de cara a todo esto. En el sector financiero, ni qué se diga, obviamente siempre han sido muy sensibles a todo el tema de manejo de datos y más hoy en día. Petróleo, gas, minería, la cantidad de sensores que esta gente maneja es increíble. Una torre de petróleo puede manejar miles de sensores y todo eso genera información que necesitan tener visible inmediatamente para tomar decisiones. Aplicaciones militares, no me gusta mucho hablar de eso, pero hay claramente necesidades. Salud, telemedicina, medicina digital, operaciones remotas. Ahora más que nunca todo esto ha crecido y se requiere datos. Se generan datos que se requiere obtener información de ellos. Entonces, a final de cuentas vamos a tener, como pueden ver en la parte de abajo de la presentación, cualquier cantidad de dispositivos, cualquier cantidad de juguetes nuevos generando datos. Y esos datos van a requerir ser enrutados hacia un data center, donde serán procesados, analizados, respaldados y retornarán cierta información al usuario. Y van a ir directo a los data centers o van a pasar primero por un Edge Data Center donde se va a realizar parte del procesamiento y el resto del procesamiento o el almacenamiento se hace en un data center de cualquiera de los otros tres tipos. Es la única variación reciente, que podría ser que ya yo no haga todo el procesamiento en mi data center on-premise, sino que lo haga localmente y solo la parte, digamos, recojo 20 gigas de información, pero solo subo 2 gigas al data center principal y el resto lo descarto localmente. Entonces, ya para ir terminando, para que se den una idea, hablando ya con números reales, de la inundación de datos que vamos a tener en un futuro cercano, si no es que ya, para que se den una idea. El usuario promedio de Internet consume 1.5 gigabytes de tráfico al día. Los vehículos autónomos, cuando ya andan en las calles ahí llenos de ellos, 4 terabytes de data por día pueden generar, ¿verdad? Un aeroplano en un vuelo Nueva York-San Francisco, la información que puede colectar de todos sus dispositivos, sensores y demás son 5 terabytes de data. Una fábrica inteligente, 1 petabyte de data al día. Y, por ejemplo, los proveedores de video, los de demanda, los cloud video providers, 750 petabytes de video al día que procesan a través de las redes. Esto es para que se den una idea de que los números que decimos tal vez hasta se quedan cortos a veces. Las necesidades de las redes hoy en día son totalmente diferentes. Y entonces, ya para ir concluyendo, el IoT, el Industrial IoT, el 5G, los Digital Buildings, los Smart Cities, todas estas tendencias lo que van a hacer es tener un impacto directo sobre las redes de datos al manejar estos grandes volúmenes de captura de información y van a necesitar ser transmitidos, procesados, analizados y almacenados en algún lugar. Dígase un data center. Grande, pequeñito, mediano, gigantesco, como sea. Pero ahí van a terminar. Por consiguiente, más y más data centers van a ser requeridos para manejar esta información. Entonces, si ustedes de alguna u otra forma están ligados a este negocio, tranquilos porque tienen buen trabajo para el rato.
Como un efecto colateral de todo esto que estamos hablando, vean qué interesante, las redes de datos van a sufrir porque van a tener que ser más estables, más robustas, con menor latencia y con mejor desempeño. Y ahí es donde ya esos productos de extraña procedencia, baraticos, de bajo desempeño, podrían convertirse en el detonante de que mi empresa fracase porque mi red no sirve cuando ya empiece a manejar estos altos tráficos de datos. Entonces, y ya para cerrar, recordemos que entonces parte del procesamiento, y es un cambio de paradigma, que tenemos que romper, es parte del procesamiento, se va a hacer localmente, vamos a tener que empezar a sacar servidores de donde los habíamos tenido siempre en un data center centralizado y ponerlos cerca de donde ocupo el procesamiento, y solo cierta desinformación recolectada va a terminar subiendo al tipo de data center que más me convenga a mí, on-premise, multitenant o colo o un hyperscale. Y de esta manera termino mi presentación. Les doy muchas gracias. También quisiera tomarme un minuto para agradecerle al fantástico equipo de marketing que fue el que hizo posible que durante todo este año les estuviéramos llevando todas estas presentaciones a ustedes, pudiéramos llegar hasta todos ustedes. Un aplauso virtual para ellas también por su gran esfuerzo y gracias por acompañarnos. No se vayan porque creo que vuelvo con ellas, pero todavía tienen más juegos para ustedes. Muchísimas gracias, Efren. Ahora voy a continuar con las preguntas. Nuestra primera pregunta es, ¿qué predicciones visualiza Panduit en las inversiones de actualización tecnológico en infraestructura física de red en Latinoamérica? Esta pregunta es para Vladimir. Bien, como mencionaba Efren, las redes, la infraestructura, pues necesitan ser más estables y más robustas. Entonces, digamos que la inversión en infraestructura se vuelve eh, un activo, digamos, esencial en cualquier tipo de negocio, como vimos, desde el pequeño retail hasta el grande, hasta los bancos o cualquier tipo de negocio, pues necesita soportar su negocio en la tecnología y por ende esta tecnología soportada en infraestructura. Entonces, ¿qué es lo que vemos nosotros? Digamos que no vemos que vaya a crecer en unos doble dígito o una cuestión, digamos, así, ¿no? Pero, y el mensaje que nosotros siempre damos es que esa inversión que se realice, la realicen, que es del orden de típicamente del 7, 10% de lo que es un proyecto tecnológico en general, que esa inversión que la realicen de forma muy consciente, con, digamos, no únicamente basada en lo que tiene que ver con el CAPEX, ¿verdad? Sino también pensando en el OPEX pues básicamente que lo hagan de una forma muy consciente esa inversión porque básicamente va a soportar su negocio. Entonces eso es un poco, digamos, de lo que nosotros vemos. Es decir, la tendencia va a ser, la inversión va a continuar, ¿no es cierto? Pero hay que hacerlo de una forma mucho más consciente, entendiendo que de ahí va a depender nuestro negocio. Muchísimas gracias. Nuestra siguiente pregunta es para Efren. ¿Cuáles son las recomendaciones que ofrece Panduit en cuanto a qué debe de renovarse o actualizarse en la infraestructura de red física previo a desarrollar una estrategia de migración de nube? Bueno, mira, yo creo que lo importante, definitivamente tienes que evaluar la capacidad de tu red para manejar ese tráfico de información, ¿verdad? Si vas a irte a la nube, pues no es solo, digamos, el hecho de que vas a contratar con tu service provider, qué servicio de internet y qué ancho de banda vas a tener, porque eso es la salida, pero tienes que asegurarte que internamente la red está en capacidad de procesar todos esos datos, de que los datos lleguen adecuadamente al punto de salida, ¿verdad? O sea, como mencionaba, si no vas a tener procesamiento local, tienes que asegurarte de un buen ancho de banda, pero también de una red bastante estable a lo interno. Entonces, no te gastes en un almacenamiento, no te gastes en un montón de cosas digamos, o en un gran ancho de banda contratado si tenés problemas internos. Primero, ordene la casa y después de ordenar la casa, sale a buscar esos servicios adicionales. Esa sería mi recomendación. Perfecto.
Tenemos otra para Vladimir. ¿Será que más ciudades implementen el concepto de Smart Cities el próximo año? Bueno, eso es un tema, digamos, a largo plazo, ¿no? Eso es en todas las ciudades alrededor del mundo, pues tienen desde sus planes de ordenamiento territorial hasta sus planes, digamos, en inversión tecnológica, y eso es un panorama que no es de un año para otro, ¿no? Pero ciertamente, digamos que la tendencia es que todas las ciudades van hacia el mismo destino, ¿no? ¿Qué es eso? Que es poder tener una ciudad inteligente con el objetivo de, digamos, brindar mayor bienestar a las personas que las habitamos, mayor seguridad, mejorar diferentes tipos desde los servicios médicos hasta cualquier otro tipo de servicio. Entonces, eso es un panorama que, digamos, es progresivo, ¿no? Pero siempre vamos para allá. Ahora, pues, como les mencionaba, el tema de los Smart Cities se fundamentará en buena medida en lo que son las redes 5G, y desde el punto de vista de las redes empresariales, pues es básicamente lo que les comentaba, es muy importante tener, si tenemos esa buena conectividad en ambientes exteriores, pues necesitamos tener esa buena conectividad también en ambientes interiores, donde sea que estemos, precisamente para mantenernos conectados. Y cuando digo mantenernos conectados es no solamente nosotros cuando estamos con nuestra laptop, sino toda esa serie de dispositivos que estarán alrededor de nosotros, autónomos, y desde los vehículos hasta toda la sensórica. Entonces, eso es lo importante, ¿no? La conectividad en cualquier ambiente va a ser fundamental, desde cualquier edificio inteligente hasta, pues, evidentemente las ciudades inteligentes. Muchas gracias. Lamentablemente el tiempo se nos ha cortado y solamente tenemos espacio para una pregunta más, y esta es para Manuel Pineda. Y nos dicen, con esta nueva normalidad para las universidades, ¿qué recomendaciones son buenas para equipar los laboratorios de este tipo de soluciones que presentó Manuel? Ok. La mejor recomendación es revisar cada aplicación de manera puntual porque va a cambiar la arquitectura de la sala, la distribución de los alumnos, el tipo de conexiones que va a requerir eh, distintos usuarios, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de una aplicación en universidad, probablemente ahí lo más atractivo es que los alumnos se conecten inalámbricamente, ¿no? Desde sus dispositivos móviles hacia la pantalla y eso lo puedan ver los alumnos remotos. Pero si hablamos de un salón de reuniones pequeño, ¿no? Entonces tal vez no necesitas conexión inalámbrica y la conexión por cable te funciona bastante bien, ¿no? Yo los invitaría a que todo este tipo de aplicaciones, ¿no? Toquen base con nosotros, contacten a su representante Panduit local y nosotros los ayudamos a especificar cada caso de manera independiente para darle ese extra al usuario final, para darle esa atención y poder ofrecerle más que una solución genérica, una solución que se ajuste a lo que quiere hacer. Muchas gracias. El resto de las preguntas que nos hicieron las contestaremos de manera personalizada mediante su correo electrónico. Les queremos agradecer a todos por su participación. Si requieren una consulta personalizada con nuestros expertos, pueden hacérnosla llegar al correo lataminfo@pandit.com y pueden enviarnos su nombre completo, teléfono, compañía y motivo de consulta o demostración y el experto a quien va dirigida. Esto nos permitirá responderles de manera personalizada a cada una de sus dudas y ayudarlos con sus proyectos. El día de hoy estuvimos unidos más de 300 personas. Veo que estuvieron acompañándonos personas de Colombia, de Argentina, de Costa Rica, de Ecuador, de Chile, de Brasil, de México. Y bueno, pues muchísimas gracias. Ha sido un trabajo muy bueno el que hemos hecho este año y por supuesto para el próximo vamos a tener más temas interesantes para ustedes, siempre trayéndoles información más actualizada y de la mejor calidad. Bueno, pues no me queda más que despedir este interesante webinar, agradeciéndoles nuevamente por su participación
Queremos pues agradecer profundamente a todos los que nos acompañaron durante las sesiones de Tech Trend de 2020 y esperamos haber cumplido con el objetivo de brindarles la información más actualizada y puntual de la industria. Los esperamos el próximo año, donde nos comprometemos a brindarles una nueva experiencia de intercambio de conocimientos. Damos por terminada la sesión. Muchas gracias a todos los speakers y expertos que hoy nos estuvieron acompañando. Hasta luego.